Buenas tardes, estimados colegiados y colegiadas. Les doy una cordial bienvenida a este su espacio, Día de Expertos. Día de Expertos es un espacio en que brindamos a través de ejes temáticos mensuales herramientas para todos y todas ustedes relacionadas con el desarrollo empresarial. Si ustedes tienen algún emprendimiento, alguna iniciativa productiva, entonces estos espacios son para eso. Durante este mes hemos estado con el tema, el eje temático, el ABC de los impuestos. Iniciamos con la primera charla, el primer día de expertos de este mes, de este ciclo, con la inscripción o el proceso de inscripción como contribuyente. La semana anterior estuvimos conversando sobre la parte de regímenes tributarios. Vimos un poco los diferentes regímenes tributarios, cuáles son las características, los tipos, algunas consideraciones importantes. El día de hoy no es la excepción y vamos a conversar sobre los deberes formales y materiales que tienen que ver con todo el cumplimiento tributario. Acá es importante que aún, según lo que yo entiendo, a no ser de que ahora nuestra experta que nos acompaña hoy nos va a aclarar, todavía no está habilitado el sistema ATV. Sin embargo, parte de lo que nos va a compartir es a través de lo que indica la ley, entre otras normativas, y especialmente de la experiencia que haya tenido con toda la parte como asesora y contadora en las labores que ella realiza. La invitada de hoy es la licenciada Mariana Hernández Salas. Ella es asesora y contadora en MH Consulting. Mariana, muchas gracias por acompañarnos de nuevo. Y adelante, por favor. De paso, les invito a los que tengan consultas, algunas dudas, favor, haciéndolo llegar a través de esta transmisión. Sí, perdón. Ok, entonces vamos a esperar un momento mientras está teniendo inconvenientes nuestra participante para que pueda ingresar de nuevo. Mariana, ahí sí nos escuchas. Sí, ahí soy Listo, yo la que ahora sí. problemas o... Sí, correcto. Ahora sí, ya estás. Estamos en vivo, correcto. Sí, más bien ahí, Listo. disculpes. No, no se preocupes. Más bien aquí estaba yo en la parte de la introducción relacionado con el eje temático y relacionado con el tema de hoy. Así que si gusta nos puedes compartir la presentación. Ahí ya está compartida y adelante por favor, Mariana. Muchas gracias, es que está lloviendo muchísimo acá en mi casa, entonces posiblemente por eso es que se me distorsiona un poco el internet. No te Cualquier cosa preocupes. me avisas, por favor. Bueno, Adelante. los he podido saludar, ¿verdad? Hoy con esto del internet. Buenas tardes, de verdad un placer para mí estar con ustedes en esta tercera clase donde ya vamos a culminar un poco diferente, ¿verdad? Tal vez como hubiésemos querido, ¿verdad? En la parte práctica. Tal vez no pude escuchar, Julio, si les comentaste como tal vez esa parte, ¿verdad? De la parte práctica que no pudimos, bueno, traer hoy. Pero sí vamos a tratar de enfocarnos en el punto específico de todos aquellos deberes formales y materiales como contribuyentes, recordando siempre que desde el momento de la inscripción ya formamos parte de estos deberes. Entonces, muy importante tomarlos en cuenta porque, bueno, la semana pasada casi que con el tema de lo de los impuestos y los regímenes se nos fue todo el rato. ¿Verdad? Entonces por acá vamos a compartir. Ahí están viendo la presentación. Correcto, Mariana. Sí, muchas gracias. Bueno, perfecto. Entonces vamos a iniciar. No sé si recuerdan la primera, ¿verdad? Que la primera clase que tuvimos, que fue lo del tema de la inscripción. En el momento como contribuyentes que generamos la constancia de inscripción, esta constancia lo que nos indican son varios puntos importantes a considerar como contribuyente desde ese momento. Entonces ven que por eso iniciamos tal vez con ese punto tan importante que fue la inscripción, porque desde ahí ya como contribuyente tengo un deber. Entonces, ¿cuáles son esos puntos que debemos considerar en la constancia? Bueno, tenemos lo que es la actividad económica, ¿verdad? Muy importante. En este caso, bueno, la constancia que traigo de ejemplo la mía. Entonces sería actividad de contabilidad, contadores, senaduría de libros. Luego sería la fecha del inicio de la actividad. En mi caso sería el 1 de septiembre del 2019. Eso es muy importante porque a partir de ahí empieza mis deberes. Yo ya no puedo omitir desconocimiento con respecto a esta fecha. Entonces, muy importante que tengamos por ahí esa parte.
Luego el C, que es la parte de las obligaciones tributarias, la periodicidad de esas obligaciones tributarias y luego lo que es el método de facturación. Entonces, ¿qué quiere decir a estos puntos resumidos? La actividad económica lo vimos en la primera clase, que fue la actividad a la que voy a desarrollar. Y basado en lo que conversamos la semana pasada en los regímenes, en cuál me voy a colocar. En este caso, ya automáticamente, ¿verdad? Si recordamos la semana anterior, a mí me colocó en lo que es el régimen tradicional. ¿Por qué? Porque yo brindo un servicio. Aquí vemos que es actividad de contabilidad, entonces ya mis obligaciones a partir del 1 de septiembre son renta de utilidades, muy importante, renta de utilidades, IVA, que antes se llamaba ventas. Entonces yo tengo que estar pendiente como contribuyente de esas dos obligaciones. Cuando la renta a nivel de utilidades anualmente y el IVA antes de ventas mensualmente. Entonces ya acá sabemos que a partir del 1 de septiembre, entonces o sea, ya yo sé que bueno, a partir del 1 de septiembre, entonces ya me toca como quien dice presentar septiembre, ¿verdad? ¿Cuándo presento septiembre? Ya lo vamos a ir a ver, ¿verdad? ¿Cuándo tengo que presentar después de inscribirme? Pero ya esos serían los primeros puntos. Luego el método de facturación también es muy importante. Tal vez acá no lo vamos a tocar tanto en la capacitación, pero el método de facturación, en este caso, para lo que es el régimen tradicional, recordándolo de la semana anterior, es todo aquel que tiene que emitir factura electrónica por cada venta que recibe y recibir facturas de compras y de gastos de su actividad económica. Entonces, aquí en mi caso, ven que en el método de facturación viene lo que es emisor-receptor. Entonces, es más o menos un tema técnico de eso, lo que es las ventas y los gastos Sí, que voy a... ahí sería que yo recibo y que yo Yo doy emito, facturas, digamos correcto, así, exactamente. Ahora, correcto. qué importante, Mariana, y perdón que te interrumpa, No, esta parte tranquilo, porque sería adelante. como hoy, si yo tengo alguna duda, porque tomando en cuenta este viaje en el que hemos estado, desde la inscripción, cuando nos estaba mostrando de cómo hacer ese proceso, hasta los tipos de regímenes que existentes, y ahora en esta parte donde estás en la parte de constancia de inscripción, que es lo que sale en el ATV, y ahí yo ya sé que entonces, cuándo fue que yo establecí el inicio de mi actividad Correcto. comercial, ¿verdad? O actividad económica, y por otro lado, a qué actividades estoy sujeto, o perdón, más bien a qué Obligaciones, obligaciones tributarias, sí, es importante, estoy sí. sujeto. Y además, es importante, porque hay cualquier, bueno, es que, no, bueno, no, es que es mensual, es trimestral, bueno, todo eso tiene que ver de todo este viaje, del tema del régimen y sobre el tipo de impuestos. Así que no, era nada más para aclarar esa parte, porque aquí entonces es Correcto. como donde Ujú. está compilado, resumido, ajustado, de Sí, qué se trata, ¿verdad? de hecho este documento a nivel de los contribuyentes, bueno, no sé, de acuerdo a mi experiencia con mis clientes, muchas personas no lo conocían. Entonces yo trato de que lo vean y lo visualicen porque cuando uno genera la inscripción, no sé si recuerdas, Julio, yo sé que es muy técnico, ¿verdad? Pero habían tres cosas que había que descargar, como el recibido, el Ajá. detalle, ¿verdad? El detalle donde venía absolutamente todo el correo electrónico, la parte de las sucursales y luego la constancia de inscripción. Esa constancia a veces no sabemos qué es o ¿verdad? No, entonces no la descargamos y más bien esa constancia es la importancia de la inscripción, porque bueno, porque tras de que está la constancia, si yo tengo un local que tengo que colocar a nivel visible del cliente, como lo dice el enunciado de abajo, ¿verdad? Aparte de que es esa constancia, tiene todos estos puntos importantes como deberes, ¿verdad? Como contribuyente y la fecha. En este momento es donde, ¿verdad? Muchos contribuyentes dicen, pero yo no sabía que era a partir de ahí y yo me inscribí. Lastimosamente con este documento, ¿verdad? Ya Hacienda dice, no, aquí dice, esta es su periodicidad, no puede alegar desconocimiento. Ya uno tiene, ¿verdad? Que revisar cuándo es que le Sí, corresponden las sí, obligaciones. De hecho, por eso la aquí, importancia de ese proceso, ¿verdad? Ese proceso exacto, que vos nos estabas enseñando de inicio y la practicidad que eso nos permite de cara al cumplimiento de la presentación, que es lo que vamos, de lo que vimos la semana pasada, y para evitar lo que vamos a ver hoy, que son las multas y demás, ¿verdad? claro, exacto. Porque, digamos, el método de facturación también es muy importante porque
me da a mí una pauta como contribuyente a nivel de la facturación, que eso, como te digo, eso no lo podemos ver en esta capacitación, pero me da una pauta de sobre también a nivel de facturación qué tengo que hacer, ¿verdad? Tengo que recibir, tengo que emitir, y en este caso, si fuera que estuviera usando el facturador de Hacienda, ahí también debería de haberlo seleccionado. En mi caso es que yo tengo un facturador de un proveedor adicional de los que hay en el mercado. Entonces, por eso me sale este enunciado. Entonces, eso es muy importante también que lo tomen en cuenta porque a veces usan el de Hacienda o usan uno y nada más ponen el de Hacienda y lo correcto es colocar esta parte acá para que Hacienda también sepa qué es lo que ustedes van a hacer. Digamos, van a hacer facturas y a la vez les van a recibir gastos porque eso también va en congruencia con lo que vamos a reportar en el IVA y en las declaraciones que vienen acá en el detalle de las obligaciones tributarias. Entonces, ve que tiene mucho que ver este método de facturación. Es sumamente importante tenerlo claro desde acá y tenerlo claro como contribuyente sobre qué es lo que me corresponde, como quien dice, respaldar y hacer, ¿verdad? Bueno, acá les traje como un pequeño ejemplo para que no se vea así como tan grande, un pequeño resumen de todo lo que hemos visto en 3 semanas, para entender un poco, ¿verdad?, cómo llegamos a estos deberes y cómo llegamos como contribuyente a entender por qué me tocó esa obligación tributaria, ¿verdad? Entonces eso Es es muy correcto. importante. Y Mariana, y también para todos los que nos están viendo, que puedan hacernos las consultas, porque Claro. bien lo indicaste, este es el resumen prácticamente desde lo Ujú. que vimos. Bueno, también importante, ¿cómo me inscribo yo? Lo básico, bueno, yo quiero inscribirme, lo que vemos ahora. ¿Cuáles son los regímenes? Y esos regímenes, ¿cómo están compuestos? Y en esa composición o distribución de los regímenes, bueno, ahora sí, ¿cuáles son los... las documentos que tenemos que presentar, las declaraciones, perdón, en este caso, para cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, más bien, muchas gracias Correcto. por incorporarlo dentro de este Ujú. proceso para los que no nos acompañaron en las semanas anteriores. No, con todo gusto. Más bien acá trato como de, porque aquí es donde pueden surgir las dudas, ¿verdad? Porque en este resumen es donde, bueno, entonces dígame, ¿por qué me toca aquí? ¿Por qué vieras que yo revisando? Porque ya todos van a ir esperando, ¿verdad? Van a ir a revisar esta constancia, los que ya están inscritos, y van a decir, uy, pero ¿por qué me toca aquí, verdad? Me tengo que cambiar, porque esa es la importancia de, volviendo tal vez a las clases anteriores, la actividad económica, la cantidad de empleados que tengo, y en este caso las obligaciones tributarias que me corresponden en la constancia, el método de facturación y el régimen al que me acoplé. Entonces, digamos, ya cuando usted acepta ese régimen, yo le digo a los clientes, me dice, pero ¿por qué yo ahí yo? Ya usted le dio aceptar, generó la constancia y usted como que, eso es una declaración jurada. Usted ya le dijo a Hacienda, yo acepté estas normas, procedimientos y códigos tributarios para mi actividad económica, entonces tiene que Correcto. cumplirlos. Entonces eso es muy importante también, o sea, no es que usted se puede pasar, se puede, pues sí, se puede estar pasando, pero también ya usted en ese momento tiene que cumplir con las obligaciones del régimen y pasarse luego al otro, pero cumpliendo las obligaciones del que ya se responsabilizó, por así decirlo, Ya como ¿verdad? quien dice, estamos hablando en serio, una vez que yo hice el proceso de inscripción. Sí, exacto, ya lo hice, entonces ya no tengo nada que hacer. Ok, acabamos tal vez ahí a dar un pequeño resumen, ¿verdad? Recordando qué vamos a vender. Recordando que si es un bien o un servicio, ¿verdad? Recordando si soy una persona física o una persona jurídica. Persona jurídica puede ser o sociedad activa, que ya lo vamos a ver, o en actividad comercial en este caso, ¿verdad? Porque las sociedades inactivas no las tocamos tanto acá, porque ya eso es un tema más tributario, más de procedimientos, no tanto como de la parte, ¿verdad?, de la contabilidad de las actividades económicas. Entonces, es muy importante que son personas jurídicas con actividad comercial. Ok, ¿qué voy a vender? ¿Un bien o un servicio? Ah, bueno, entonces ya a partir de aquí, soy persona física o jurídica, no importa. Empezamos acá. Soy persona física o jurídica, ¿qué voy a vender? Un servicio. Mariana va a vender un servicio, inmediatamente se incluye, por así decirlo, uy, perdón, se incluye en lo que es el régimen tradicional. Pero puede ser que Mariana no vaya a vender un servicio, sino Mariana lo que va a tener es una floristería o un restaurante. Entonces ya Mariana se puede, ¿verdad?, clasificar en lo que es el régimen simplificado, siempre y cuando, recordándolo la semana pasada, tal vez hay unos puntos un poco resumidos,
siempre y cuando cumpla con algunos de estos puntos, ¿verdad? O la mayoría debería cumplir más bien. ¿Qué tengo que presentar de acuerdo a donde me coloque? O de acuerdo a donde me reclasifique, porque esto es de acuerdo a mi actividad, ¿verdad? Por eso, ¿qué voy a vender? Ok, si soy una persona física o jurídica y estoy en régimen tradicional, tengo que presentar, tengo dos opciones para nivel de renta y tengo dos opciones para nivel de IVA. ¿Por qué? Porque si soy una persona tradicional normal con un servicio normal de contabilidad, me toca IVA mensual, ¿verdad? Viéndolo en las obligaciones, recordando la constancia que acabamos de ver, ¿verdad? Y me corresponde renta de utilidades anual. Tal vez me voy a ir aquí atrás para que vean, ¿ve? Renta de utilidades, IVA antes ventas. ¿Ok? Perfecto. Entonces, como a mí me toca esta casilla y me toca esta casilla, entonces yo me tengo que enfocar en, ¿verdad? En qué tengo que presentar. ¿Por qué? Porque estas son las características de esas declaraciones. Pero si yo por mi actividad económica me puedo presentar el IVA adecuado al REA, entonces a mí me corresponde no mensual, sino cuatrimestral, recordando lo de la semana anterior, ¿verdad? ¿Quiénes eran REA? Los que estaban en el régimen especial agropecuario, que esos, bueno, ahorita traemos unos ejemplos para recordarlo, pero esos son actividades muy específicas. Y si no estoy en utilidades anual, ¿verdad? También teníamos lo que eran las rentas de capital, que era todo lo que era alquileres. Que recordamos que este impuesto de renta se tenía que calcular mensual. Entonces, no sé ahí, Julio, más bien si todo queda claro como para acá, ¿verdad? Porque esto a veces es un poco complicado de entender, pero es entendiendo por qué, de acuerdo a mi actividad, soy una persona física jurídica, de acuerdo a mi actividad, yo tengo que presentar estas declaraciones, ¿verdad? Tengo dos opciones para IVA, tengo dos opciones para renta a nivel de régimen tradicional, de acuerdo a lo que vaya a vender o el servicio que vaya a ofrecer. Ok, entonces sigamos en el rubro Mariana. Mariana vende servicios de contabilidad al 13%. Entonces, Mariana le corresponde el IVA mensual y Mariana tiene un reporte de ventas del 1, del 2, del 4, del 13. Ok, Mariana tiene que llevar ese reporte de ventas, mira. ¿Pero a cuánto? Al 13, porque ella vende al 13, ¿verdad? O puede vender alguna otra tarifa, si le vende a algún colegio, lo que hablábamos la semana pasada, ¿verdad? Puede ser al 2% o puede ser alguna otra tarifa. Luego, que también tiene que llevar Mariana por tener IVA mensual, tiene que llevar el reporte de gastos o de compras, en este caso, bueno, de gastos asociados a mi actividad, al 1, al 2, al 4 o al 13% de la tasa de impuestos. Entonces, gastos que apliquen para mi actividad. En la parte de servicios es muy complicado dar ejemplos aquí, porque verás que casi no tenemos gastos. Por ejemplo, el tema puede ser de la inversión de una impresora, todo el tema de la papelería, agendas, los timbres ahora que se compran virtuales, pero más de ahí casi no, porque bueno, el carro no lo podemos pasar en total, porque verdad tiene que haberse comprobado que el vehículo se tuvo que haber utilizado, se utiliza totalmente para la actividad económica y eso de casi que en la vida real, ¿verdad? No se usa. Entonces, para la parte de servicios, esta parte de registro de gastos es un poco limitada, pero igual se tiene que llevar. Y también tengo que llevar un control de crédito fiscal o liquidación de IVA, que es lo que basado en esto y en esto, yo hago mi declaración mensual. Que esta declaración no la vamos a poder ver hoy en vivo, pero yo traigo un ejemplo de una declaración ya presentada y elaborada para ver cómo colocamos las ventas, los gastos y cómo vemos esta liquidación de IVA en este caso. Ok, eso sería entonces para la parte mensual de Mariana. Mariana no aplica para REA, que REA tendría que ser lo mismo, nada más que REA en lugar de hacer esto todos los meses, hay que hacerlo cada 4 meses. Y luego para la parte de renta, en la parte de renta también hay que llevar un control contable de la actividad operativa y dependiendo si es una persona física o jurídica. Eso es muy importante y eso tal vez no me voy a recabar tanto acá y lo vamos a ver más adelante. Pero digamos, acá en la parte de la renta,
La renta es un formulario muy completo donde se incluye información casi que de estados financieros completa de una empresa, entonces sí es muy importante aclarar qué es lo que cada persona debería de reportar, porque esto es una de las dudas más grandes a la hora de presentar la información. De igual manera, si yo como contribuyente ya llevo un control de ventas y de gastos, debería ya llevar un control de mi actividad contable al día, ¿verdad? Porque ya llevo un control mensual, entonces eso me va a servir a llevar un mejor control anual, ¿verdad? Entonces esto es muy importante. Eso sería para la parte del régimen tradicional, entonces sería, todo esto debería aplicar para grandes contribuyentes, servicios y todo lo que no es régimen simplificado, recordando un poco lo de la semana anterior. Y luego recordando también a la semana anterior el régimen simplificado, que se aplica a todos estos puntos de acá, que tengo que presentar la renta trimestralmente y el IVA a nivel trimestral. Entonces ve que cambia completamente el panorama, como dice uno, ¿verdad? Si yo me acoplo a un régimen, primero al simplificado y me paso al tradicional, tengo que cancelar mis obligaciones y mis deberes tributarios, en este caso, ¿verdad? Mis declaraciones en el tiempo prudencial que sea el correspondiente, o sea, no puedo dejar un régimen votado, por así decirlo, no lo puedo dejar por ahí y nada más me paso, no, tengo que cerrar el periodo, digamos, por así decirlo, cerrar completamente la relación y ya después trasladarme. Acá vamos a ver tal vez un poco más detallado esto que les comentaba, el régimen simplificado. Que eso serían todas las obligaciones que tendríamos que hacer si somos régimen simplificado, pero persona jurídica. Entonces, ¿cuáles son estas obligaciones? Bueno, la declaración de impuestos, la que comentábamos anteriormente, la declaración de renta, la D105, muy importante, se presenta de manera trimestral y se presenta cuando el 15 de enero, el 15 de abril, el 15 de julio y el 15 de octubre, ambas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este régimen, ya sea persona jurídica o persona física, ya vamos a ver a persona física, pero cancela siempre trimestral, ¿de acuerdo a qué? A sus compras, ¿verdad? Recordándolo de la semana anterior. Que también tiene que presentar esta persona jurídica, aunque sea régimen simplificado, tiene que presentar una declaración de registro de transparencia de beneficiario final. Eso se presenta al 30 de abril de cada año y eso es como un registro de accionistas. Eso es bastante nuevo, tiene como 3 años de estar más o menos en vigencia y eso es exigido, ¿verdad? Para cualquier persona jurídica, ya sea con actividad comercial o inactiva. Entonces eso es muy importante para que también lo tomen ahí en cuenta. O sea, si usted va a aperturar una sociedad, también tome en cuenta que tiene que presentar esta declaración. O sea, aperturar una sociedad devenga todas estas obligaciones tributarias y materiales y vamos a compararlo con la persona física porque también para que lo tengan ahí como, ¿verdad? En bien claro, porque sí son deberes completamente diferentes, o sea, pagos principalmente, y esta declaración del registro de transparencia, que es sumamente importante, también es una diferencia muy grande entre ser Mariana, persona jurídica y persona física. ahora que mencionas esa declaración, ¿verdad? Entonces, esa es la declaración que uno lo hace la gestión directamente a través del sitio, me parece, usted me corrige, el Banco Central, son para todas las sociedades y actualmente para este año todavía estamos a tiempo hasta el 30 de abril, me parece. Sí, ampliaron el plazo casualmente el sábado, ¿verdad? Por todo esto que está pasando, pero para el 31 de mayo de este año. Pero normalmente vence el 30 de abril. Sí, correcto. Y solamente se presenta dentro de abril. Lo presenta Okay. cada contribuyente en caso de que ya tenga el conocimiento, ¿verdad? Sí, sí los insto a que, bueno, hay bastantes tutoriales y todo el tema, pero sí es ahí como con la firma digital del representante legal, muy importante, tienen que tener la firma digital, entonces ve, ya no es solo el de la declaración, ya la firma digital es parte de uno de los requisitos que deberían tener, que no lo incluí por aquí, pero bueno, ya que estamos hablando, parte de ser una persona jurídica, es casi Sí. que obligatorio. Pero nada, Y, mira, y, también, y también que es parte de otro tema que no nos compete tanto para este momento, para el caso de la firma electrónica, también para SICO, para ese tipo de gestiones también que son vitales, ¿verdad? En esos procesos, Sí, pero eso eso ya lo vendrá en podemos otra ver, capacitación. ¿verdad? Más adelante cuando gusten, pero sí, o sea,
también es una apertura hacia un negocio. Ya si usted tiene una persona jurídica, yo insto a que, ¿verdad? Ya se matriculen en otras cosas donde ya de tener la firma digital, aparte que es un costo, ya podrían, como dice usted, escribirse como proveedores del Estado, estar como pymes, en este caso de firmar cualquier documento, ¿verdad? A nivel virtual. Entonces, sí, también es como importante que la persona jurídica es cuando ya su negocio está como un poco más consolidado, me parece a mí, ¿verdad? Obviamente eso es un criterio. Y también cuando usted quiere que participen varios socios, ¿verdad? Cuando ya son más de 2 personas, ya no es solamente yo como emprendedor, ¿verdad? Que tal vez es el enfoque que hemos estado dando, sino ya tengo otro socio y quiero que participen. Negocios familiares pasa muchísimo, entonces tomar en cuenta todos estos requisitos para ser una persona jurídica. Ok, perfecto. También hay un pago de un timbre de educación y cultura, perdón, que se vence el 31 de marzo. Este timbre es muy relativo, va desde montos de 5.000 colones hasta 18.000 colones. Nada más se paga por medio de banca en línea, ¿verdad? Y solamente con la cédula jurídica en este caso. Eh, el monto va desde 5.000 hasta 18.000 colones porque lo calculan de acuerdo al capital que usted aportó en el momento en el que, valga la redundancia, aperturó la sociedad. Entonces, cuando usted aperturó la sociedad, si la aperturó con 5 millones, entonces de eso es un monto, y si la aperturó con 100.000, con 1.000, ¿verdad? Con 10.000, eso es otro monto. Entonces es muy importante que tomen en cuenta ese timbre. He tenido clientes que ni sabían que el timbre existía y cuando vemos pueden incurrir en estar morosos en Hacienda porque no han pagado ese timbre. Y tal vez por desconocimiento, ¿verdad? Muy importante. Luego está lo que es el pago de impuesto a personas jurídicas, que esto es el 31 de enero de cada año. Entonces, ver que aquí tenemos que ir haciendo check porque el tema del inicio de año es bastantes presentaciones para lo que es régimen simplificado y persona jurídica, muy importante. Luego lo que es la declaración Mariana, justificativa, perdón perdón, que se claro. interrumpa, es que me está pidiendo más bien a Roberto, gracias por la solicitud. Nos está diciendo Roberto Ortega que si puedes repetir, porfa, la fecha de lo de las sociedades. Supongo que es de la presentación de de Claro, beneficiario final. claro, con mucho gusto. Sí, la ampliaron para el 31 de mayo de este año, digamos, ¿verdad? El 2022. Entonces tenemos todavía todo este mes de abril y todo el mes de mayo para poderla presentar. Ok, pura vida, gracias. Gracias a usted más bien por la consulta. Ok, entonces muy importante las obligaciones materiales. Vamos a tal vez a pasar a esta parte de aunque sea el régimen simplificado. Muchas personas, digamos, o muchas empresas dicen, bueno, yo soy régimen simplificado, como no tengo que presentar un IVA mensual o un IVA anual y llevar una contabilidad, porque solo, ¿verdad? Recordemos que el régimen simplificado sobre las compras, ¿verdad? Entonces, muchas de las personas cuando están acogidas a este régimen no llevan una contabilidad tan detallada como lo requiere y como es en realidad que debería ser. Entonces, muy importante tomar en cuenta que si usted es una persona jurídica y su empresa ya tiene más de 5 empleados, tiene caja, tiene INS, ¿verdad? Debería de tener estados financieros o de llevar una contabilidad un poco más detallada, no solamente llevar el registro de compras para presentarlo a nivel de Hacienda, porque en cualquier momento cuando Hacienda le toque la puerta, ¿verdad? Que es ese ejemplo que siempre hemos dado, debería de tener esos estados financieros. Entonces, muy importante tomar en cuenta ese detalle por acá, ¿verdad? Que es el punto número 3, emitir, bueno, es que estos otros 2 puntos los hablamos la semana pasada, pero igual los puedo leer. Emitir comprobantes electrónicos cuando el cliente los solicite, ¿verdad? Recordar que aunque sea régimen simplificado, tengo que dar comprobante y solicitar comprobante electrónico por cada gasto o compra. Es muy poco común que hay personas jurídicas que sean régimen simplificado. En lo personal, ¿verdad? He conocido muy pocas, pero sí las hay, claro que sí, porque la mayoría de personas jurídicas son empresas un poco ya más consolidadas, más grandes, que ya se acoplan al régimen, digamos, tradicional, porque ya tienen 2 locales o tienen más de tantos empleados, de 10 empleados, ¿verdad? Entonces ya automáticamente ya no están acá, pero era importante que lo mencionáramos. Luego está lo que son las personas físicas de régimen simplificado. Ve que automáticamente, bueno, vamos a ver ahí como la lista.
Obligaciones, acá se acorta un poquito, ¿verdad? La lista. Para lo que es régimen simplificado, persona física, tengo que presentar el IVA. En este caso, igual que lo mencionamos anteriormente, de manera trimestral, enero, abril, julio y octubre, la renta en los mismos periodos y solamente tengo que presentar, igual que las personas jurídicas, porque esto es para todos, la declaración informativa en caso de que aplique, porque esto es muy importante cuando no se tiene comprobantes electrónicos, ¿verdad? Entonces, si tengo comprobantes electrónicos de toda mi operativa, es muchísimo más fácil llevar la contabilidad y por supuesto que no tengo que presentar esta declaración y no incurro en en este gasto, digamos, tal vez, ¿verdad? Para presentarla o en este proceso operativo. También muy importante tomar en cuenta que cuando soy persona física también tengo que presentar mi factura electrónica, tengo que solicitar mis comprobantes electrónicos y tengo que llevar un libro de compras. No es que como persona jurídica no lo tenga que llevar, sí lo tengo que llevar, pero si ya es una empresa un poco más grande con empleados y todo, el libro de compras ya no es solamente lo necesario. En este caso, si es una persona física que tiene una panadería y trabaja él solo, o en este caso una tienda de ropa, que sea la persona, ¿verdad? La que está inscrita, la que trabaja en la tienda de ropa, ahí solamente se tendría que llevar un libro de compras. Pero si ya se tienen empleados, como les dije anteriormente, y ya se lleva otra contabilidad un poco más avanzada para poder también de presentar, ¿verdad? Como de llevar como la información un poquito más respaldada. Luego vamos a lo que es las personas jurídicas, personas físicas, perdón, pero con impuesto a las utilidades, que es régimen tradicional. Ya pasamos completamente la parte del régimen simplificado, ¿verdad? Y vamos a lo que es el régimen tradicional. Entonces vamos a empezar acá con las personas físicas. Ya esto lo vimos porque fue el ejemplo que les di en el caso mío, ¿verdad? Yo aplico para este, que sería la declaración de impuesto al valor agregado, la de 104, los días 15 de manera mensual, los días 15, el día 15 del siguiente mes. Entonces, digamos, volviendo al punto inicial de que mi inscripción fue el 1 de septiembre de 2019, entonces yo tengo todo septiembre, ¿verdad? Y a partir del 1 de octubre hasta el 15 de octubre del siguiente mes, ¿verdad? Yo puedo presentar esa declaración y además tengo que presentarla hasta el 15, ya después de ahí no la puedo presentar y ya estoy tarde, ¿verdad? Luego está lo que es el impuesto de renta, que sería la declaración de renta anual, igual la declaración informativa y qué tenemos que llevar los que tenemos servicios profesionales o en este caso las personas físicas con actividad lucrativa. Deberíamos emitir comprobantes electrónicos por cada venta que realicemos, eso es muy importante. Luego solicitar comprobantes de cada gasto, de cada compra, ¿verdad? Y la información contable va a depender de los puntos anteriores que les mencionaba. Uno, que tenga empleados, ¿verdad? Que aunque sea persona física, yo puedo ya tener 2 empleados. Entonces, ya en ese caso, la contabilidad ya no solamente sería llevar un control de ingresos y gastos, que es lo que me dicta la ley, sino ya tendría que llevar a un estadito financiero un poco más desarrollado, donde ya lleve la planilla, el pago a la caja, el pago a los empleados y los proveedores, y todo eso ya mucho más desarrollado que solo el hecho de tener, bueno, yo vendí, gasté esto y ya, ¿verdad? Porque ya cuando ya, como les dije anteriormente, ya cuando la operativa cuando la empresa crece, por así decirlo, de ahí es donde ya se incurren más problemas a veces porque no llevan esto más detallado y es cuando también tienen como más problemas de control interno. Bueno, también para recordar el régimen tradicional, puede ser REA, ¿verdad? Recordándolo la semana pasada, el REA, recordemos que es cuatrimestral, cuando el 15 de mayo, ya nos toca presentarlo, ya casi, el 15 de septiembre, el 15 de enero. ¿Por cuál formulario? El IVA se presenta por el formulario de 135. Entonces, si yo soy REA, no voy a presentar la de 104 mensual. Me voy cada 4 meses a presentar el IVA con la de 135. ¿Qué presento? Igual mis ventas y mis gastos, como lo tengo que llevar para el IVA mensual, pero de 4 meses. Entonces, es muy importante tomar en cuenta esa parte. Y
lo que son para las actividades, estas 3 actividades en específico, se tiene un formulario completamente aparte, pero son solamente para estas 3 actividades del REA. Las otras actividades aplica para la de 135. Luego también estas 2 actividades, ya sea estas tres y todas las otras actividades que les mencioné, también tienen que presentar la recta de utilidades normal una vez al año. Luego vamos a lo que es la persona jurídica con impuesto a las utilidades y régimen tradicional. Es muy parecido, bueno, ya lo vimos anteriormente en el régimen simplificado, casi que ahí desarrollamos todas las pautas de lo que era persona jurídica. Obviamente cambia el IVA y la renta, ¿verdad? Siempre aclarando eso porque es lo que tal vez hemos enfocado más para que la gente lo tenga muy claro. Pero las otras obligaciones aplican muy parecidas a las que mencionamos ahorita en el régimen simplificado. La única diferencia es que, bueno, aquí sería el IVA mensual, ¿verdad? Y la renta anual. Pero ve que también tendría que presentar el registro de transparencia, pagar el timbre de educación y cultura, el pago del impuesto a las personas jurídicas, la declaración informativa y debería llevar estados financieros. Aquí sí tengo que llevarlos, ¿verdad? Casi que de ley. No es que en el régimen simplificado no lo tenga que llevar, sino es que la ley me indica que lleve un libro de compras. Entonces, pero si ya yo tengo una persona jurídica, entonces ya la complejidad del negocio ya completamente da otro enfoque. También debería de emitir comprobantes electrónicos de acuerdo, por cada venta que realice, de acuerdo, siempre eso es para el régimen tradicional, ¿verdad? Yo tengo que realizar una venta por cada venta que realice. Realizar una factura, perdón, por cada venta que realice. Luego tenemos lo que es personas físicas con, o jurídicas, ¿verdad? Con renta de capital, muy importante. Acá sería la declaración de IVA normal, la mensual, ¿verdad? Que hemos estado hablando anteriormente, y lo que es la declaración de renta, pero la de 125. Entonces, muy importante tomar en cuenta que este es otro formulario, solamente aplica para estos casos cuando hay renta de capital, alquileres, ¿verdad? Todo lo que es mobiliario, inmobiliario y ganancias, ¿verdad? De capital. Y en este caso también deberían generarse comprobantes electrónicos de acuerdo a las ventas, muy importante, y solicitar los comprobantes electrónicos de la actividad para poderlas aplicar en la declaración de IVA, ¿verdad? Porque recordando lo de la semana pasada, la declaración de ventas de capital no me permitía meter una cierta cantidad importante de gastos, entonces aquí el control de gastos, a veces ciertas personas dicen, bueno, yo alquilo un local, pero ni puedo colocar tantos gastos, entonces no los llevo. No, pero sí lo pueden incluir en la declaración de IVA, ¿verdad? Si son gastos asociados a la actividad, colóquenlo en la declaración de IVA, aunque en la declaración de renta, ¿verdad? En esta parte sean un poco más, y como más restrictivos. Bueno, vamos a ver un poquito el Excel para ver cómo poder llevar toda esta información para ya irnos un poco a lo que son las infracciones administrativas. Voy a dejar de compartir, Julio, un momento para presentarles un Excel. Sí, perfecto. Muchas gracias, Mariana. Qué importante, ¿verdad? Ahora que mencionabas lo de la RTBF, algo así, bueno, la parte de los beneficiarios finales. Sí, que a registro veces de se nos va. accionistas. Registro de accionistas, sí, Todo el correcto. mundo es como a lo tico, ¿verdad? Perdón, como le decimos a lo tico. Porque en realidad lo que presentamos ahí es eso, el registro de accionistas. Es súper importante tomar en cuenta que eso es bastante nuevo y que tengan una sociedad activa o inactiva. Hay muchas sociedades que solamente se crearon para tener su casa. Eso en años anteriores era súper común. Las sociedades se creaban para tener la casa, para tener el carro, para tener propiedades tal vez de la Las familia. famosas que llamaron sociedades patrimoniales, principalmente. Sí, exactamente. Patrimoniales y tenía un montón de cosas ahí. Bueno, haciendo ahorita lo que vino a hacer con esta declaración fue decir, bueno, está bien, usted tiene esa cantidad de activos, ¿verdad? Entonces, en esa cantidad de activos, preséntemela en la declaración de renta, porque las sociedades inactivas presentan renta anual a partir de este año, que eso, bueno, me estoy adelantando un poco, pero tal vez eso se los iba a explicar, pero sí, las sociedades inactivas en realidad ahorita
casi que aplican para una sociedad activa igual. Las sociedades inactivas a partir de este año empezaron a reportar renta anual, los 15 de marzo de cada año igual, y ahí presento todo lo que son mis activos. Entonces, si yo compré una casa, ¿qué presento ahí? El valor de adquisición de mi casa. Entonces, o el valor de adquisición de una propiedad. Entonces, al Perfecto. final Hacienda dice, bueno, está bien, usted tiene eso para tener su patrimonio, pero dígame cuál es su patrimonio. Eso a nivel de Hacienda, ¿verdad? Y a nivel del Banco Central vino esta declaración de registro de accionistas donde con la firma digital el Banco Central, ¿verdad? Identifica todos los representantes legales que son las personas que son los que los pueden presentar y ahí identifica quién forma parte de ese patrimonio y cuántas acciones Si en hicieron y si en cómo la sociedad, compartir. los tres patitos S.A., está Julio, está Mariana y está Ujú. Juancito, etcétera. Ok, perfecto. Ahora entonces, Sí. aquí entonces dentro de un esquema de ejemplo de persona física. Sí, ok, eso será con la declaración. Acá vamos a hablar un poquito de nuevo, esto es muy básico, ¿verdad? Pero y para empezar, debería de llevar un registro, recordando lo que vimos anteriormente, de ventas y de compras, ¿verdad? Entonces, ¿cómo debería llevar este registro? Bueno, de acuerdo a lo que he vendido en el mes y de acuerdo a lo que he comprado asociado a mi actividad. Entonces, aquí podemos ver que, por ejemplo, esto es un ejemplo, ¿verdad? Hipotético. Eh, Tal vez no sé qué fue lo que pasó por acá, se me fue, pero digamos, este cliente vendió o esta persona vendió 692.000 colones, este IVA es el 13% y compró 858.000 y con este crédito fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces Hacienda me dice, bueno, usted vendió esto y me debe estos 89.000 colones, ¿verdad? Pero resulta que usted ya le pagó a las compras, o sea, ya pagó impuesto por estas compras de 111.000. Entonces Hacienda no me cobra más impuesto. Hacienda me dice, bueno, entonces reste lo que ya usted pagó y si es menos, me lo paga y si es más, entonces usted lo guarda como el famoso crédito Crédito fiscal. fiscal. Entonces por eso lo tenían por ahí. No sé si en palabras más sencillas todavía es como ese fondo, bueno, no es un ahorro en realidad, pero ese fondo, digamos, que tengo yo ahí por esa diferencia que quedan a mi favor entre lo que yo cobro, digamos, o lo que recaudo a nivel fiscal, digamos, de terceros, y Correcto, lo que terceros me pagan a mí por las transacciones comerciales que yo realizo. correcto, exactamente. Entonces ve que esto es como un juego, ¿verdad? Llamo yo. ¿Por qué es un juego? Porque en este caso, perdón, ahí el color, al final lo puse casi que igual. Es un juego porque, por ejemplo, esto aplicó para enero. Entonces ya vamos a ir a ver cómo presentar esto en la declaración, ¿verdad? Pero digamos que, bueno, yo te digo, bueno, ya esto aplicó para enero y esto me lo tengo que ir a presentar a la declaración que me corresponda. Me corresponda, ¿por qué? Porque entonces ahí identifico. Soy régimen tradicional, ah, sí, me tocaba el IVA mensual, entonces esto lo tengo que hacer mes a mes. Mes a mes. ¿En cuál declaración? En la de 104, ¿verdad? Pero resulta que si yo soy REA, ah, no, entonces yo tengo que llevar este control de estos cuatro de aquí, ¿verdad? Y resulta que ya a la declaración me voy hasta ahorita, por ejemplo, el 15 de mayo, vamos a presentar el REA de enero, febrero, marzo y abril. Entonces ya yo me voy con esta información para presentar el REA, pero ya presento la información de 4 meses. Ya no lo hago mes a mes, sino que ya me voy a buscar el formulario de 135, pero cada 4 meses. Entonces, igual esto lo tengo que llevar, ¿verdad? Como control, pero ya las declaraciones y mis deberes tributarios van de acuerdo a mi actividad, ¿verdad? Todo lo que hemos visto anteriormente. Entonces, ese sería como un ejemplo de cómo podría llevar básicamente mis ventas, básicamente mis gastos o compras y el crédito fiscal. Ve que para este caso, milagrosamente este cliente no tuvo que pagar al final nada. Ujú. Milagrosamente, ¿verdad?
pero eso sí. no, no aplica siempre. Igual Y cabe recalcar, Mariana, que, y te agradezco por llevar el ejemplo, que es un ejemplo, ¿verdad? De cómo se claro, puede llevar o cómo lo llevas, muy ¿verdad? básico, exacto. Exacto, muy básico, cada uno tendrá las formas o maneras de llevarlo de acuerdo a lo que considere más pertinente, ¿de acuerdo? Y también creo que también algo importante que recalcar acá es, de acuerdo también a su actividad comercial, ¿verdad? Que puede ser que yo sea solo de servicios, entonces voy a ser muy básico, como lo decías ahora, no tengo tampoco mucho gasto deducible, ¿verdad? Y, y es más sencilla la operación. No pasa lo mismo con, no sé, con una tienda que venda diferentes productos o Sí, con otro tipo de actividades comerciales específicamente. te voy a dar un ejemplo exacto. Aplica, depende mucho de la actividad. Por ejemplo, puede ser una, como vos decías, una persona que es una tienda. Esta podría ser una tienda. Entonces, si bien es cierto, han vendido todo esto, pero llevan apenas de compras o de gastos deducibles, ellos traen, importan, ¿verdad? De otro país, entonces traen esas facturas, las nacionalizan y eso es lo que se puede incluir como gasto deducible. Cambié la palabra compras o gastos por gasto deducible. Eso es una palabra muy específica, ¿verdad? Que podemos hacer toda una capacitación de lo que es gasto deducible, pero es súper importante, que es parte de la actividad, lo hemos recalcado muchísimo acá. Yo sé que esto es un tema de que aquí muchas personas quieren colocar en gasto deducible de todo, ¿verdad? Y pues no es correcto, lastimosamente hay que pegarse a la ley y lo que pueden incurrir después es, ¿verdad? En una multa que ya lo vamos a ir a ver, pero acá en gasto deducible es solo lo que es asociado a la actividad. Entonces, ve que las variantes acá, volviendo al ejemplo de una Right. tienda de ropa, puede ser muy, muy, muy controlado. ¿Por qué? Porque Sí. en realidad de venden 1 millón, pero compran 2 millones, pero tienen un montón de inventario. Eso no lo Muy, estamos muy, viendo muy, acá. muy importante la aclaración, Mariana, de lo que acabas de hacer, porque cualquiera, digamos, si yo vengo y me estoy incorporando ahorita a la transmisión y lo veo, digo, "Ah, excelente, entonces todo lo que compré, o en este caso, todo Mm. va a ser deducible, ¿verdad? Y no necesariamente, porque hay una serie de factores que influyen en que si es deducible o no, que tiene que ver mucho con la pertinencia, ¿verdad? En la generación de la renta, o sea, del ingreso a nivel de la empresa, así como otros criterios a nivel específicamente que incorpora Hacienda, ¿verdad? Sí, digamos, para nosotros específicamente, y está muy claro, el gasto deducible es el gasto que o sea, que sin ese gasto la actividad no se hubiera podido desarrollar. Entonces, por eso te decía que para la parte de servicios nos deja un poco escasos, ¿verdad? De gastos, porque brindamos servicio. En cambio, para la parte de bienes, y por supuesto que llevan ya sea un proceso operativo, que puede ser un gasto deducible, ¿verdad? Y por supuesto que si usted produce, si usted hace zapatos, ¿verdad? Y tiene que hacer la materia, ocupar la materia prima, perdón. Entonces, todo eso viene como gasto deducible, pero en la parte de servicios se limita un poquito. Entonces, es muy Perfecto. importante tomar en cuenta eso, Muchas porque gracias, esto es Mariana. lo que vamos a incluir en el IVA. Eso es para llevar una liquidación básica de IVA, de crédito fiscal y decir, ah, mira, este mes vendí y gasté, entonces me quedaron 30,000, ok, sigo sin pagar la hacienda, pero ya aquí resulta que aquí no, aquí me faltó, ¿verdad? Entonces ve que es un caso, ¿verdad? Un ejemplo, pero es muy importante llevar este control para saber qué impuestos tengo que pagar y qué no. En todo caso, este control lo debería llevar de la misma manera Hacienda y cuando ellos, ¿verdad? Si nos tocan la puerta, nos preguntan, usted no, este es el control, así lo llevo yo y aquí están los comprobantes electrónicos que certifican de que estos 692,000 yo los vendí y que tengo estas compras, ¿verdad? Electrónicas, muy importante, por 858,000. Entonces, eso es un control básico que ve que lleva su criterio, ¿verdad? Y su control, aunque sea tan básico, pero su cuidado, perdón, aunque sea tan básico. Y es muy importante que lo tengamos en cuenta todos los meses, ya sea que presentemos mensual o no. Ok, eso sería para la parte de persona física que tiene un servicio profesional. Así es como debería llevar el IVA, ¿verdad? Y esto sería para la parte de una persona jurídica que ya venda a varias tarifas. Entonces ve que aquí ya la cosa se complica un poquito. No sé si la ven ahí. Sí, ahí sí se ve.
Perfecto. Acá ya vamos a tener un poco más, ¿verdad? Un poquito más de detalle. ¿Por qué? Porque resulta que esta empresa tiene un IVA repercutido o un IVA de ventas del 2%, vende al 2%, pero tiene gastos por servicios exentos al 13%, bienes exentos no sujetos al 1, al 2, al 4 y al 13%. Entonces, aquí ya la cosa se pone diferente, ¿verdad? Porque acá ya tenemos que llevar la contabilidad muy, muy detallada para saber en este caso, recordando también el cálculo de proporcionalidad, que era lo que mencionábamos la semana anterior, que es cuando ya se vende a diferentes tarifas, que no es el 13%, en este caso es el 2%, ¿verdad? Y los gastos son a muchas tarifas. Entonces, acá lo correcto es llevar un cálculo de proporcionalidad. Entonces, ven que ya es un poco diferente. Más que por ser persona jurídica, enfoquémonos por el tema de las tarifas. Entonces, para que identifiquemos esa parte y no nos apliquemos, ¿verdad? Impuestos que no nos corresponden. Ok, muy importante tomar en cuenta esa parte del impuesto porque, por ejemplo, en este caso, si bien es cierto, el impuesto que está por acá negativo, este es el impuesto o el crédito fiscal, tal vez es que no lo puse por acá, este es el crédito fiscal. Entonces, acá está diferente. ¿Por qué positivo? Lo positivo es lo que se pagó. En este caso se pagó esa tarifa, se pagó esa tarifa y lo negativo es lo que no se ha pagado. Entonces, ¿por qué estos menos 89? Porque aquí tuve que pagar, pero aquí me sobró. Y aquí de lo que me sobró, todavía me sobró otro poquito, digamos, por así decirlo, para el otro mes. Entonces, esa es la importancia de llevar este control y este registro. También tenemos por acá lo que es el auxiliar de ventas, muy básico, ¿verdad? Para hacerlo, no sé por qué está tan grande. Muy básico, que tendríamos que llevar el número de la factura, cuándo se hizo la factura, el nombre del cliente, el subtotal en este caso, ¿verdad? Que se generó. ¿Qué quiere decir el subtotal? El sin impuesto, la tasa de impuesto a la que estoy cobrando esa venta, el impuesto y el total. Entonces ven que es un auxiliar muy básico de ventas, pero acá podemos tener el registro de todo lo que se ha realizado y lo que se va a reportar, en este caso, en la declaración de IVA. Y luego está el auxiliar de gastos, que esto es diferente. Ven que este auxiliar de gastos es muy diferente y acá llevamos el control de lo que es el proveedor, la factura, si es un bien o servicio, si es una compra o es un gasto. Acá tal vez voy a explicarlo para llegarnos a la declaración porque si no, no nos va a dar tiempo. Acá el tema de qué es un bien o qué es un servicio es muy importante porque esto lo tengo que especificar en la declaración de impuestos. Entonces, si quiero llevar el control de esta manera, lo tengo que llevar así para poder, cuando voy a presentar la declaración, ya tenerlo con claridad. Entonces, ve que la contabilidad cada vez se pone un poquito como más detallada para poderlo tener claro. Y también esta parte de compra o gasto, porque otra vez vamos al punto de la tienda. ¿Qué es una compra para ellos? La ropa directamente que ellos compran, ¿verdad? ¿Y qué puede ser un gasto incurrido en la actividad? Tienen un local comercial, el alquiler. Simple. ¿Y qué es el alquiler? Un servicio. Entonces ve que inmediatamente ya identificamos, ¿ok? Entonces compro materia prima, no compro ropa, y la ropa es un bien, ¿verdad? Que es una compra, porque es para la venta. Y luego tengo un gasto, que es el alquiler, y es un servicio. Entonces, para que tomemos en cuenta la clasificación de eso, muy importante para la declaración. Y vamos a irnos, Julio, a ver una declaración, porque si no, no nos va a dar chance de ver las infracciones. Voy a dejar de Sí, compartir. porfa, gracias, más bien. Más bien ahí Todavía ahí no estás compartiendo. todavía no estoy compartiendo. No.
Ok, acá tenemos un ejemplo de lo que es la declaración de IVA, ¿verdad? Obviamente no lo pudimos hacer en vivo, pero esta es una declaración en cero. Aquí vienen detalles arriba de lo que es el cliente, ¿verdad? Lo paso rápido ahí tal vez por el tema de la privacidad. Acá viene el detalle de lo que es, bueno, arriba la fecha, el nombre, ¿verdad? El periodo. Acá viene lo que es la actividad, muy importante revisar esa parte. Luego viene lo que es la inclusión de todo lo que son las ventas. Entonces, muy importante identificar, bueno, yo vendo al 13%, volviendo a mi ejemplo de contabilidad. ¿Qué brindo? Brindo servicios. Entonces, total de ventas sujetas, exentas y no sujetas. No, yo aquí no aplico. Entonces, aquí yo no tengo que presentar nada. Entonces, voy bajando. Todo esto lo presentaría en cero. Ven que aquí vienen los bienes aplicados al 2%, al 1%, al 4% en caso de que haya brindado servicios a estas tarifas, al 8% y llegamos al 13%. Entonces, al 13% está la tarifa de servicios, perdón, en la casilla de servicios y acá es donde vamos a colocar las ventas. Acá lo podemos observar. ¿Y qué pasa con la parte de los gastos? Bueno, la parte de los gastos, acá colocaríamos las ventas si son exentas y la parte de los gastos nos vamos a la parte de compras del periodo. En compras del periodo sí tenemos acá un monto, ¿ven? Entonces es muy importante ver esta parte. Por eso les decía la importancia de clasificar el gasto, ya sea bien o servicio, es para poderlo incluir acá. Entonces, ¿qué pasa? Que ya donde coloco el gasto de bien o servicio y lo incluyo acá, ya tengo que identificar si es un bien local, perdón, es un bien importado o es una compra exenta o no sujeta. Entonces, la importancia de que en el Excel casi que vamos a transcribir la información acá, ¿verdad? O sea, ya tenemos que llevar el control allá para poder identificar acá. Y en el caso del alquiler, volviendo al punto anterior, vamos a colocar en servicios el monto del alquiler, porque ahí es donde va a estar el gasto, ¿verdad? Y en la parte de bienes de capital, en este caso aplica para bienes de capital, pero en la parte de bienes es donde vamos a colocar lo que es la ropa que compramos, porque son los bienes que estoy comprando y adquiriendo para vender. Entonces, muy importante. Estos bienes de capital que tiene acá esta declaración es porque son bienes que compré que eran necesarios para mi operativa. Entonces, como parte, ¿verdad?, de la operativa, qué sé yo, un maniquí, ¿verdad? Cosas así, volviendo tal vez al punto de la tienda. Eso sería entonces una declaración de IVA, ¿verdad? Tal vez la estamos viendo así un poquito rápido porque no la pudimos ver en vivo y Sí. en vivo tal vez se ve un poquito más detallada. Sí, decime, Julio, perdón. No, perfecto. De hecho, ya estamos sobre tiempo, pero no quería, que quería aprovechar más bien porque a mí se me ha quedado una consulta que había hecho Javier, pero eso fue, creo que había hecho esa consulta mucho antes. Creo que esto era en la parte, yo sé que me estoy, ¿cómo es? Estoy atravesando un poco ahí de la dinámica, pero era para no dejarla sin responder, era sobre si la persona, o sea, si hay que presentar solo en el caso de persona física las líneas 1, 2 y 5. Creo que esto fue donde estamos hablando de la parte de las personas jurídicas, persona física, ¿verdad? Y Sí, pueden ser. aprovecho porque sería bueno luego ya en otra serie, ¿verdad? Sobre los gastos deducibles. Y que eso es algo muy frecuente que nos consultan emprendedores, microempresas también, porque a la hora de que presentan algunos tipos de gastos y Hacienda al final no los acepta por las razones que pareciera que no son Sí, deducibles. de hecho, digamos, solo llegamos al IVA, ¿verdad? No pudimos ver la parte de la renta, pero llevando este control, como te digo, identificando estos gastos con el IVA, de acuerdo a la actividad, podemos llegar un poco tal vez como a la parte de la renta, en sentido de que no es que es la misma información, ¿verdad? Porque por supuesto que como te dije, en la renta se llaman estados financieros, se llama otra información, pero como vos decís, podemos hacer una capacitación con pentagastos deducibles que al final es alimentar la declaración de renta. Entonces es Correcto. sumamente importante porque así la mayoría de los emprendedores le tienen miedo a la declaración de renta porque es una vez al año y es esa
zozobra, ¿verdad? Esa incertidumbre de cuánto voy a pagar, qué me va a tocar, yo no voy a tener ese dinero. No, en realidad usted puede llevar ese control. ¿Por qué? Porque en realidad llevando el control de las compras, de los gastos mensuales, hay algunos gastos mensuales que aplican para renta, que no aplican para IVA, pero eso lo vemos, eso solamente está en la ley de impuesto de renta, ¿verdad? Entonces sí podríamos hacer casi que una capacitación solamente de esa ley y explicar esa parte. Pero sí, bueno, fue una lástima que no pudiéramos No, ver como todas pero las declaraciones. digamos, aprovechemos a ver estos últimos 3 minutos, digamos, porque, y de hecho Alex me pregunta, dice que si podemos informar, al menos rápido, podemos ver la parte de las sanciones, ¿verdad? Que era Sí, parte vital. claro, sí, yo traté de traer esto muy resumido, ¿verdad? Y aparte de las infracciones administrativas, esto es muy importante, este otro punto que les traía por acá, existen hechos ilícitos tributarios, o sea, los clasifican, de hecho el código, ¿verdad? Los clasifican tres en infracciones administrativas, que son como las más básicas, básicas no, tal vez como las más leves, las contravenciones tributarias y los delitos tributarios. Entonces aquí vamos a ver como un poco lo que es la parte de las infracciones administrativas. Estas infracciones, bueno, aplican todo lo que es un salario base, ¿verdad? Para todo lo que son la omisión de todos estos puntos o todos estos artículos incluidos dentro del código. Eh, Esto de un salario base es un poco complicado, ¿verdad? Porque un salario base aplica si usted ya Hacienda lo notifica, o sea, ya Hacienda ya llegó y le tocó la puerta, ya lo llamó y le dijo, Mariana Hernández, usted no me presentó la declaración de IVA el 15 o no me presentó la declaración de renta el 15 de marzo como correspondía. No me hizo una factura electrónica, ¿verdad? Entonces, ya si usted le toca en la puerta, digamos, con eso, usted ya tiene dos opciones. Muchas veces Hacienda notifica muchas veces, perdón, por varios medios, perdón, como por ejemplo correo electrónico, mensaje de texto y llamada. Si usted omite todo eso, ahí sí le cobran el total de la sanción, pero de lo contrario usted podía autoliquidarse y le hacen un descuento. Entonces, este formulario lo quería dejar por acá porque me gustaría verlo en algún momento, ¿verdad? Que podamos ver un tema práctico, porque eso es muy importante ver que si yo, está bien, tuve una omisión de presentación, yo puedo tener un descuento por esa sanción porque me autoliquido. Entonces, eso era lo que más que todo quería mencionarles, o sea, para que no se asusten si en algún momento yo cometí un error tributario y en este momento me da miedo emprender, ¿verdad? Porque no sé cómo arreglarlo, porque es un salario base, son 400 y resto de 1000, dependiendo de la sanción, son hasta dos, que son estas sanciones que están acá, ¿verdad? Las que podemos autoliquidarnos, que están incluidas en este formulario, pero usted puede tener un descuento, de hecho ese descuento puede llegar a ser hasta 42.000 colones, entonces ven que más o menos la idea de esto es eso, o de incentivar a la persona que Sí, arregle es sus como, problemas tributarios anteriores y so- tiene ese descuento con soy esta consciente de que formulario. soy consciente de que soy omiso en algunas declaraciones y me presento, hago la autoliquidación con esos descuentos. Correcto, exacto. Eso es lo que habría que hacer. Entonces, yo los insto, ¿verdad? A que revisen esa parte, ¿verdad? Si tienen algún problema tributario y acudan a este formulario, que en realidad el descuento pasar de 400 y resto, es ignorando llamadas de atención de Hacienda a tener un descuento hasta de 42.000 colones, me parece que es muchísimo más satisfactorio y así digo, pueden continuar con su emprendimiento. Pero bueno, todo esto está en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, ¿verdad? Pues si lo quieren consultar por ahí, pero estos son los artículos que en este caso, ¿verdad? Si se incumplen, podríamos autoliquidarnos. Ya existen, por supuesto, como les mencioné anteriormente, contravenciones tributarias y delitos tributarios que ya son muchísimo más amplios y ya mucho más fuertes, que no me puedo autoliquidar así ni va a tener descuento, ¿no? Ya ahí ya llevan otras implicaciones legales y penales muchísimo más grandes, en donde ya Hacienda ahí ya no es tan factible para darles descuento. Bueno, de mi Perfecto. parte sería de verdad un placer estar con ustedes. Siempre se nos extendió. Bueno, creo que tiene problemas ahorita, Mariana. Mariana,
muchas gracias por la disposición, por el espacio. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en esta transmisión. Si tienen consultas, dudas, igual lo pueden a través del sitio web CIDE.cr, pueden acceder a la información que compartimos en este programa y en los programas anteriores. Adicionalmente también, para que lo tengan en cuenta, ahí mismo pueden encontrar información sobre los programas siguientes también en Día de Expertos sobre las diferentes temáticas. Entonces, que tengan una excelente noche. Gracias a todos y todas los que nos acompañaron y nos vemos pronto. Bendiciones a todos.